Veamos ahora el término de fusión nuclear. Fusión nuclear significa unión de núcleos ahora. A partir de núcleos más livianos voy a obtener unos más pesados. Hay una reacción típica en este caso que es la de los isótopos del hidrógeno, donde estoy uniendo yo al deuterio con el tritio y la unión de estos dos núcleos me está formando el helio en este caso y la liberación de una partícula neutrón. Esta reacción es típica en las estrellas y en el Sol. ¿Cómo se produce la radiación que llega a la Tierra y a que nosotros aprovechamos esa energía? Tal cual esta reacción, es decir, para que produzca la energía solar, el Sol lo que hace es que está reaccionando con la unión de moléculas, en este caso de deuterio y tritio, y está formando el helio. Cuidado, no la partícula alfa, sino helio como elemento. Y libera, en este caso va acompañado con la formación del helio de una liberación de una gran cantidad de energía. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la fusión? Primero, la fusión, acordarse, igual que la fisión, se produce esa unión de átomos pequeños para formar algunos más grandes. Es en reactores también de fusión. Y la ventaja sería que es una energía limpia, a pesar que tiene algunos desechos radiactivos, ellos no son nocivos para nosotros los seres humanos. El reactor de fusión nuclear es muy seguro. ¿Eso qué significa? Que la reacción se va a dar en la medida de que el hombre quiera que se produzca esta fusión. Cuando yo quiero controlarla y detener la fusión, basta con no seguir alimentándola con combustible y la fusión se detiene. Y por último, es una fuente inagotable de energía. Acordarse que la fusión, en el momento que está uniendo núcleos pequeños y formando unos más grandes, esa unión está produciendo una tremenda cantidad de energía y relaciónenla, la fusión, con la energía solar, que es la que nosotros disfrutamos diariamente en la Tierra. Pasemos ahora a ver algunos usos de la energía nuclear. Lamentablemente, cada vez que se toca el tema de energía nuclear, inmediatamente lo relacionamos con las bombas atómicas, con algunos daños que han producido antiguamente en los seres humanos, la radiación que elimina. Pero no solamente se ha utilizado la radiación en bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y tampoco en una planta nuclear donde hubo un accidente en Chernobyl, sino que también la energía nuclear, la radiación que producen estos elementos radiactivos, también tienen un uso positivo, una ventaja, un bienestar para nosotros los seres humanos. Y en varias ramas, en varias actividades que nos implican. Por ejemplo, en medicina, ¿para qué es utilizado? Para el diagnóstico y terapia de algunas enfermedades. También como radiofármacos. Los radiofármacos son aquellos remedios, en este caso, que tienen una cierta cantidad de radiaciones o elementos, con los cuales nos permite a nosotros detectar algunas enfermedades, ya sea relacionadas con los huesos, con cáncer en alguna parte de nuestro cuerpo o también relacionadas con el corazón. Pero también en medicina, estos elementos que producen la radiación también se utilizan para el diagnóstico por resonancia magnética nuclear. Y por último, uno de los tantos aplicaciones que tiene es en el tratamiento con radioterapia para combatir el cáncer. ¿Qué otras ventajas tiene la utilización de la radiación de algunos elementos radiactivos? En la agricultura existe la investigación de la fertilidad de los suelos. También se puede determinar cómo evitar las plagas de insectos en los suelos y también realizar mutaciones. ¿Eso qué significa? Que analizando algunos vegetales y con la radiación se pueden determinar, en este caso, algunas variaciones genéticas de la especie y poder crear otras especies muy parecidas a algunas y con eso permitir que existan variadas especies de algunos vegetales. Con respecto a la alimentación, en la actualidad y sobre todo aquí en Chile, lo que se hace es conservar los alimentos para evitar que se descompongan fácilmente. Ya se irradian algunos alimentos con cobalto 60. El cobalto 60 es un elemento que produce radiación, pero en una cierta cantidad
analizado obviamente por los expertos, a nosotros más que daño nos está produciendo en este caso una ventaja, ¿ya? ¿Y en qué sentido? Se irradian los alimentos con este cobalto 60 para interrumpir que en estos alimentos si están contaminados, siga la multiplicación de los hongos o las bacterias y produzcan rápidamente su descomposición. Pero también el cobalto 60 se está utilizando para matar enzimas de germinación, es decir, en este caso, cuando las papas y las cebollas, después de ciertos días, comienzan a producirse las raíces. Cuando se irradia con cobalto 60 en una cantidad permitida y que no nos produzca daño, se va a retardar por meses la formación de estas raíces que le salen por naturaleza propia a las papas y las cebollas. Veamos qué ventajas tiene la utilización de la radiación de algunos elementos radiactivos. En el medio ambiente tenemos que, gracias a estos elementos, se puede detectar algunos contaminantes que tienen, los suelos, el agua, el aire. También se puede detectar situaciones de contaminación por dióxido de azufre, también derrames de petróleo o descargas gaseosas en el suelo. Otro beneficio que tiene la utilización de esta radiación es monitorear, es decir, analizar constantemente el grado de contaminación que tienen las aguas y por último estudiar el smog que está produciéndose continuamente en las ciudades. Pero fuera de todas las ventajas que vimos, también tenemos que analizar algunas desventajas generales. Y cuando yo veo que son desventajas, cuando al ser humano le producen algún daño, alguna enfermedad. Sabemos que todos los elementos radiactivos liberan radiación. Sabemos que la radiación es un tipo de energía que es silenciosa frente a alguna enfermedad que pudiese tener el ser humano. Por lo tanto, ya fuera de la emisión de la radiación, si la persona que está trabajando con algún elemento radiactivo no tiene la protección adecuada para poder frenar esa radiación y no entre a nuestro cuerpo, lamentablemente en algunas situaciones cuando se está trabajando con estos elementos radiactivos que en su momento está liberando la radiación gamma, que es una onda electromagnética, acordarse que tiene un poder de penetración tremendamente grande con respecto a nuestro organismo, ¿qué es lo que va a producir? Genéticamente va a producir una alteración de las células y con ello va a producir a la larga, a corto o a largo plazo, dependiendo del grado de contaminación que tenga, el cáncer y luego finalmente la muerte de esa persona. Hay un dato curioso que quise colocar acá para que vea las desventajas que tiene, a pesar de que nosotros los seres humanos sabemos los daños que pueden producir estos elementos radiactivos. Nosotros trabajamos, en este caso, con el plutonio 239 y el hombre ¿para qué lo utiliza? Porque esta es el plutonio 239 va a tener una liberación de radiación a través de la inducción del hombre, es decir, una transmutación artificial para fabricar bombas atómicas. Es tan dañino el plutonio 239 y tan tóxico para nosotros que fíjense que 1 gramo de plutonio 239 causa cáncer, obviamente, porque todos estos elementos radiactivos a la larga, a largo o corto plazo van a producir cáncer en el ser humano y causa 1 gramo de este elemento, causa cáncer a 1 millón de personas. Y su radiación, es decir, la emisión de esta radiación dura aproximadamente 250.000 años. Por lo tanto, para que no produzca tanto daño a nosotros los seres vivos hay que aislarlo continuamente, porque de lo contrario estamos continuamente con esta amenaza de radiación de este plutonio 239.